Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a conversar sobre un programa nuevo, Baby Bond, que desarrolla la ciudad de Nueva York para niños en edad preescolar. Conversaremos sobre una propuesta que hay en el Congreso de Estados Unidos para restablecer los fondos para el desempleo, nuestra opinión respecto al tema. Conversaremos sobre los 2 golpes de Estado que sufrió América Latina en el mes de septiembre. Profesor Juan Bosch, Salvador Allende, trataremos el tema de las AFP, las ARS y las protestas en República Dominicana. Esto y mucho más a continuación. Hechos y Opiniones. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, señores, y continuando con Hechos y Opiniones, vamos a empezar suave esta semana con temas que nos parece que usted como familia debe manejar, porque bueno, toca nuestros bolsillos, toca nuestro bienestar inmediato. Y uno de estos temas es una propuesta, es un hecho ya, del alcalde Bill de Blasio de la ciudad de Nueva York, que se propone depositar $100 en las cuentas de los niños que están entrando a los jardines de infancia, los niños que están en pre-K. Y el propósito de esto es estimular el ahorro para los estudios universitarios de estos niños. Bueno, todos sabemos, los padres, las madres que hemos tenido hijos en Estados Unidos, sabemos lo que implica llegar el momento de la universidad y no tener fondos, no tener dinero, que es el caso de la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, y las angustias que eso conlleva con relación a aplicación para tener financiamiento académico, el costo enorme del financiamiento académico, que los muchachos terminan pagando eso muchísimos años después, etc. Bueno, previendo eso, el alcalde de la ciudad ha creado este fondo que pretende abrir cuentas para 70,000 niños en edad preescolar, niños que, el programa se llama Baby Bonds, niños que entran al preescolar, ¿verdad? A la educación de la primera infancia, y entonces, bueno, abrirle estas 70,000 cuentas. No hay condiciones, no hay condición previa, solamente es que esté en la escuela, no importa si el papá tiene documentos o no, no importa el ingreso, no hay ningún criterio excepto que el niño o la niña esté en edad preescolar. Sería interesante, a mi juicio, que la alcaldía y los encargados de este programa le explicaran a las asociaciones de padres y madres de las escuelas públicas detalles de este programa, qué significa este programa, qué alcance tiene. Y mucha gente nuestra no entienda que, como pasa, por ejemplo, con el 401k, el fondo de retiro privado, que mucha gente nuestra, al no entender la importancia y el uso de esos fondos, pues los retira, aunque le toque pagar $33 por cada 100 que retiren de su cuenta. Digamos, no se preocupan porque entienden que ese fondo 401k, el fondo de retiro privado, es un fondo, no es un dinero suyo, se lo sacan de su salario. El empleador pone una parte de ese dinero, pero el dinero sale de su salario.
como uno no ve que se lo sacan de manera directa de la cartera, sino que tu cheque te viene neto, la gente asume que como que le duele poco y le da un tratamiento incorrecto, en muchísimos casos, a los fondos de pensiones privados, a los 401k. Bueno, me parece que para evitar que este tipo de cosas sucedan con este fondo de Baby Bonds que la ciudad estrena a partir de ahora, es importante, además de la ejecución, de la implementación del plan, es importante a nuestro juicio que la alcaldía, las autoridades de educación o las encargadas de este programa se acerquen a las escuelas, conversen con los padres a través de las asociaciones, le expliquen la importancia de este fondo, pero además le expliquen aquellas tareas que se propone la alcaldía estimular para que ese fondo crezca, porque tengo entendido que la alcaldía solo pondrá los $100 iniciales del programa, de la cuenta de ahorros del baby, del bebé, del niño, de la niña. Entonces hay que establecer cómo va a crecer ese fondo de manera individual en las cuentas de cada niño y de cada niña. ¿Qué va a hacer la ciudad para eso? Esto hay que explicárselo a la gente en arroz y habichuelas lo más claro posible, de suerte que, repito, que no se cometan errores que hemos cometido con otros fondos, no por mala intención, sino por desconocimiento. Es un reto para las autoridades de la ciudad, del sistema educativo más grande de los Estados Unidos, explicar la razón de ser de estos fondos, de dónde vienen los primeros $100 y, lo más importante, cómo se seguirá alimentando esta cuenta, de suerte que cuando el niño esté en edad de ir a la universidad, ya adquiera, ya disponga de los fondos suficientes como para no tener que cargar con el dolor de cabeza que significa el financiamiento académico, los préstamos estudiantiles, que realmente es una tortura. Los muchachos terminan la carrera y duran 10 años o 15 años más trabajando y todavía no pagan ese préstamo. Así que enhorabuena este fondo que se llama Baby Bonds de la ciudad de Nueva York, pero reiteramos, es necesario que le expliquen a la gente nuestra cómo se va a alimentar este fondo, la importancia del mismo, para que le den mantenimiento, le den sostén, no abandonen el programa, porque si no lo explican, sencillamente la gente va a terminar dándole de lado. Así que enhorabuena el programa, pero reiteramos, las autoridades expliquen todo esto a través de la Asociación de Padres y Madres de las Escuelas Públicas y los oficiales electos, en este caso los concejales, que son los responsables directos de este programa, porque es de la ciudad de Nueva York, reúnanse con sus distritos, en su newsletter, en sus cartas, en sus notas breves que algunos envían por correo, expliquen esto, por favor. Vengan a estos programas y expliquen en qué consiste este fondo para que la gente le dé el mejor uso, pero además que la gente no se sorprenda cuando de pronto le digan que tiene que dar una información X para abrir una cuenta de banco para su hijo o su hija. Entonces, expliquen eso, que tiene un valor a nuestro juicio muy importante. Otro tema que también queremos tratar aquí en este bloque tiene que ver con la conclusión de los fondos de desempleo que fue a principios del mes de septiembre. Hay quejas en dos direcciones. Por un lado están quejándose los empresarios, dueños de negocios, los industriales, porque mucha gente, a pesar de que se dispone de empleo, mucha gente no quiere ir, no quiso dar los empleos mientras estuvo recibiendo estos fondos. Por otro lado están algunos trabajadores que entienden que como ellos son trabajadores necesarios, indispensables en todo este proceso de crisis de salud, ellos han tenido la obligación de trabajar y ganar el mismo salario, mientras que aquellos que han estado en sus casas sin trabajo y recibiendo los beneficios de desempleo, han estado recibiendo el desempleo propiamente dicho, más lo que el gobierno federal les retribuía hasta principios del mes de septiembre. Bueno, la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, ha planteado la posibilidad de que se retome este programa y se asignen fondos para continuar con este soporte económico desde el gobierno federal para que los estados repongan una parte del dinero que quitaron a principios de septiembre. Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, ciertamente hay mucha gente que abusó, eso no lo podemos negar, mucha gente que abusó de estos fondos, pero es entendible, contradictorio, ¿verdad? Que un abuso sea entendible, me explico.
Si una persona va a ganar $300 a la semana en su trabajo regular y está recibiendo 250 de desempleo, más 300 del gobierno federal por quedarse en la casa, ¿usted no cree razonable que se quede en su casa? ¿Está actuando mal quien lo recibe o actuó mal el gobierno con el programa? Habría que evaluar eso con cuidado para nosotros no convertirnos en mártires de nuestra propia gente. 2, congresista, persona con la que simpatizamos, apreciamos, admiramos. ¿No sería más conveniente plantearse a mediano plazo un aumento justo de salario? ¿Acaso el problema no es de fondo, no es solo de forma? ¿Acaso no será el momento de empezar a pensar sectores, digamos, importantes del Congreso y de la sociedad norteamericana, que los salarios están de manera exigua, de manera mínima, que la gente apenas está sobreviviendo con estos salarios y que es momento de pensar en un salario decente que permita que las personas recuperen aquella práctica de una semana para pagar la renta, una semana para comprar alimentos, una semana para recreación, ¿ya? Una semana para ahorro? ¿No será prudente repensar todo este asunto en la lógica de que esto sirva más allá, mucho más allá de la coyuntura? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, supóngase que la congresista Ocasio logre que en el Congreso norteamericano se extienda por unos meses más el asunto de los $300. Vamos a suponer que eso sea posible. Y cuando se termine, ¿qué vamos a hacer? La gente va a volver a trabajos de hambre, a salarios de miseria, a salarios con lo que apenas puede reunir la mensualidad de su alquiler, que puede pagar los servicios básicos, pero que no puede vivir, porque así no se puede vivir. O el otro camino, mentirle a las autoridades, mentirle a los programas sociales, porque de lo contrario, sencillamente se ahoga con su familia. Entonces yo pienso que es momento de pensar en el fondo, congresista Cortés, en el fondo, y que nos planteemos seriamente la demanda de un aumento de salario justo. El presidente Biden dijo en un momento en el que los empresarios se quejaban de que la gente no quería trabajar, de manera queda, de manera discreta, el presidente Biden dijo, aumenten los salarios. Aquí lo comentamos en este programa, aumenten los salarios. Eso quiere decir que si la gente tiene un salario más decente, un salario que le permita vivir con cierta dignidad, no le quepa duda que eso se va a resolver y la gente regresará a ellos sin duda alguna. Otra opción, congresista Cortés, puede ser que esos $300, por ejemplo, se estimule a la gente que regresó a los trabajos. De suerte que si no hay un aumento de salario directo a través de las empresas, por lo menos ese aumento de salario real se dé a través de un bono que el gobierno federal pueda proveer en vez de al desempleado, a los que están empleados, o una combinación de ambos factores. Pero sin duda alguna, aquí un ajuste salarial es indispensable para lo que los sectores populares, los sectores trabajadores, los sectores pequeños e incluso algunos sectores de clase media que ganan de $100,000 abajo, puedan mejorar de manera sustancial su nivel de vida. Porque familia, la verdad es que tenemos un nivel de vida pírrico, pésimo en Estados Unidos, en donde apenas sobrevivimos, con muchísima dificultad. Esta pandemia puso eso en evidencia y el bono que estuvo dando el gobierno federal hasta principios de septiembre demostró que, bueno, sí, a mí me conviene mejor quedarme en la casa porque mi ingreso mejora, casi se duplica, prefiero quedarme en ella. El trabajador que tuvo esa opción no está abusando de nada, sencillamente está tomando la opción más sensata y que más le conviene para el bienestar suyo y de la familia. Así que, congresista Cortés, con nuestro respeto, con la admiración que le tenemos, valoremos la posibilidad de que esos $300 sean una especie de aumento de salario venido desde el gobierno federal, ya no de las empresas, que permita oxigenar la economía norteamericana y que a su vez permita que la gente tenga un ingreso decente. Un dato final importante en torno a este tema. Mucha gente nuestra cree, los trabajadores igual que nosotros, que cuando hay este tipo de inyección de dinero es solo para beneficiarnos a nosotros, a la base, a los sectores populares, a la gente, a las grandes mayorías norteamericanas. Y les informo que no. Con esa inyección de dinero que se hace a través de los trabajadores, de estos bonos, etcétera,
se estimula la economía. Permite que nosotros podamos consumir los productos, las mercancías y los servicios que hay en Estados Unidos, y ese consumo dinamiza la economía completa. No es, cuando yo recibo $300 de desempleo, por ejemplo, no es que yo ingiero los $300, no, se gasta en el mercado, y eso permite que si voy a la bodega y compro, donde yo compro leche, por ejemplo, estoy a su vez dándole una mano al que trae la leche a la bodega, al bodeguero, al que ayuda en la bodega, al lugar donde se envasó la leche, a la fábrica que hizo el galón, el budón, dicen en el Cibao, el bidón, dicen en el Cibao, donde viene la leche. La tapita roja o verde o azul que le ponen encima, estoy contribuyendo con eso. A la persona que empaca en la lechería y a su vez lo sube al camión que lo va a traer, lo va a distribuir, yo también contribuyo con eso. O sea que cuando se hace este nivel de inversión, no es un gasto, es una inversión, sencillamente ese dinero regresa a la economía y eso ha permitido que Estados Unidos no sucumba. Entonces no lo veamos al revés, veámoslos como beneficiarios directos y congresistas, piénselo un poquito, el congresista nuestro, ya no es Payat, que lo piense un poco. Tal vez esos $300 que propone la congresista Ocasio para que se restablezcan en el desempleo, tal vez podría convenir, para dinamizar más la economía, que se estimule como una especie de aumento de salario. No se mueva, ya regresamos, Hechos y Opiniones. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, familia, continuamos con Hechos y Opiniones y aquí permítanme hacer un alto preocupante. En República Dominicana, la Operación Falcón ha destapado la caja de Pandoras. Prometo, en uno de los programas que hacemos en esta productora, o en este mismo más adelante, hablar de dónde viene la frase caja de Pandora. Lo vamos a hablar con un poquito más de detenimiento, vamos a hablar de mitología, vamos a tocar ese tema. Pero en este caso, la caja de Pandora que destapó Falcón, la investigación de narcotráfico que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, cada vez es más complicada y cada vez el entramado y el enmañanamiento es peor. Resulta bien hacer que, según las últimas investigaciones, en este proceso podría estar implicado, ya hay tres congresistas implicados, ¿ya? 3 diputados. Pero según una investigación que publicó esta semana el Listín Diario de República Dominicana, podría estar envuelto un senador y 5 diputados más. Si esta nota del Listín Diario es correcta, estaríamos hablando de la posibilidad de que un senador de la República y 8 diputados estarían envueltos en todo este proceso. Se ha establecido que algunos de estos diputados fueron financiados de manera total su campaña, de manera completa por esta mafia, de las cuales uno de ellos, el segundo a bordo, firmó su extradición de inmediato para venir a Estados Unidos y ponerse de acuerdo con la DEA aquí respecto a todo este proceso. Pero esto nos debe llevar a una profundización mucho mayor en términos políticos. Antes, el
una de las personas que trabajaba de cerca con el ex procurador Jean Alain Rodríguez, que por cierto está preso en la cárcel de Najayo, resulta que era de la entera confianza de este grupo. Y que parece ser, repito, parece ser, muchas de las informaciones que vinculaba a estos grupos u a otros del narcotráfico que eran procesados en la Procuraduría, la información le salía de primera mano, producto de que tenían una infiltración dentro de la misma oficina del Procurador General de la República. Cosas extrañas, cosas extrañas. Pero miren, pienso que este asunto hay que darle más seriedad. Me da vergüenza ajena cuando veo al PRM decir que, bueno, es que el PLD no hizo nada. Es que este es un asunto que les tocó a ustedes y le ha tocado a militantes del PRM. Claro, también hay un PRDista envuelto en todo esto, pero le ha tocado a ustedes. Y esto quiere decir que hay que hacer un mea culpa sincero, una autocrítica honesta y que permita entender a la sociedad dominicana que el PRM como partido va a corregir esa práctica. En lo personal, yo considero que el presidente Luis Abinader, hasta este momento, no tiene absolutamente nada que ver con esas prácticas dentro del PRM. Don Luis es una persona con poca experiencia política, pero el PRM como organización sí tiene que revisar sus criterios. Pero peor, el PLD ha estado intentando hacer fiesta con eso, endilgándole las culpas al PRM por estas prácticas. Oh, pero qué bueno la politiquería, qué malsano, qué travieso, qué desconsiderado, qué abusivos son personas como Abel Martínez, el alcalde de Santiago de los Caballeros, que ahora está proponiendo que se revise y se actualice y se reforme la ley de partidos políticos. Pero Abel, tú fuiste, creo que 16 años, presidente de la Cámara de Diputados, por Dios, 12 años, 3 periodos. Abel, tú no hiciste absolutamente nada para que esas cosas se pudieran corregir. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hay muchísimas cosas que deben profundizarse en la Cámara de Diputados en tu gestión, señor alcalde. Venir a decir ahora, como que no ha pasado nada, como que tú nunca pasaste por el Congreso Nacional, que hay que plantearse la reforma de la ley de partidos políticos, como una forma de tú decir, yo no sabía, yo no estaba ahí. Eso me parece que es una burla al pueblo dominicano. Pero Domínguez Brito, una persona que todo el mundo entiende que es honesta, que yo no he escuchado nunca a nadie vincularlo con nada avieso, con nada incorrecto, pero Domínguez Brito fue fiscal del Distrito Nacional y fue Procurador General de la República. Y Domínguez Brito está planteando cosas como que él nunca pasó por la Procuraduría. Domínguez Brito, en tu gestión no cayó preso nadie, Domínguez Brito. En tu gestión, el senador de San Juan de la Maguana, en vivo, en televisión nacional, te comió, te insultó, te desafió, siendo tú procurador en una corte. Y no pasó absolutamente nada, Domínguez Brito. Entonces, por favor, seamos más honestos y no juguemos a la politiquería, porque la gente está harta de eso. Son estas prácticas politiqueras baratas y de mal gusto lo que hace que la gente se desencante, que la gente le pierda el respeto y le pierda la confianza y la fe a la actividad política. Es tiempo de que los partidos políticos nuestros, esta partidocracia mediocre, abusiva y que se ha prestado a todo tipo de malquerencias y a todo tipo de travesuras políticas, es tiempo de que esta partidocracia entienda que se transforman, se cambian su práctica o sencillamente la sociedad dominicana tendrá que barrerlos del espectro nacional, porque esto no es posible. La Operación Falcón, que en este momento conduce la Procuraduría General de la República por sus propios pantalones, está evidenciando el nivel de putrefacción a la que hemos llegado nosotros. Todavía, al momento de producir este programa, la Procuraduría está haciendo allanamientos y arrestos vinculados con este caso Falcón. Así que lo correcto es que unos y otros, PRM, PLD, PRD, se mantengan de manera calladita, sean serios a la hora de sus juicios, se planteen con seriedad, con profunda honradez, transformaciones que permitan que esas cosas no se repitan y que no conversen, no hablen en la opinión pública como que no pasó nada, como que yo no sé lo que pasó, como yo nunca pasé por el Estado. Señores, ustedes estaban en el poder hace 13 meses. Y parte de las barbaridades que se han descubierto en la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez
pasaron semanas antes de entregar el poder en agosto del 2020. Seamos más sensatos. Muchas de las travesuras que se cometieron, con, por ejemplo, aquel asunto del asfalto en la gestión de Castillo, el Penco, todavía está en investigación. La cantidad de cosas que faltan todavía por conocerse de la operación Pulpo, etcétera. Señores, usted no está en condiciones de tirar piedra. Su casa es de cristal. No está en condiciones de eso. Si le vuelven las piedras, ustedes van a tener muchas dificultades. Pero no solamente por eso. Es porque la sociedad dominicana merece un mea culpa de parte del PLD y que recoja ese discurso hipócrita y barato y se plantee con seriedad qué hacer si algún día el pueblo dominicano le da la posibilidad de que regresen al poder, cosa que espero que no se dé y que espero que el pueblo dominicano no pierda la memoria de todos estos acontecimientos vergonzosos de estos 16 años más los primeros 4. Así que así como nosotros nos planteamos a partir del 2017 como sociedad que necesitamos un cambio sincero que rompiera con este esquema de corrupción que nos tenía avergonzados a todos, así le demandamos a este gobierno y a este partido que esté en el gobierno más que todo, que transparentice su práctica, que se plantee a profundidad qué hacer para mejorar esa práctica que permitió que un grupo de personas sin una procedencia clara de su dinero hoy está en el Congreso Nacional representándolos. Es tiempo de que el PRM haga esa autocrítica, se plantee seriamente corregir esa práctica. O de lo contrario, la sociedad terminará perdiéndole el respeto más de lo que lo tiene y sencillamente ustedes el año 2024 posiblemente no estén en el gobierno. Miren, a propósito de todo esto, y perdón Eddie, esta semana hubo una marcha, no fue una marcha, fueron 100 esquinas, se tomaron 100 esquinas del país a nivel nacional para protestar en contra de las AFP y las ARS. Un abuso lo que han hecho estas administradoras de salud y de riesgo laboral, un abuso lo que están cometiendo, y sectores de la sociedad dominicana importantes, donde está Ricardo Nieves, Domingo Páez, Matías Bosch, aquel nieto del profesor Juan Bosch, que ha venido con una campaña intensa, fuerte, denunciando los abusos de las AFP y las ARS, el doctor Fulgencio Severino, que aunque trabajó en el borrador de lo que es hoy la Ley de Seguridad Social, entiende que primero lo que había era peor, y yo estoy de acuerdo con él, antes de ese proyecto, y segundo, que hubo cambios sustanciales de este programa, que en este proyecto de ley, al ellos retirarse como consultores o como personas que opinaron respecto a esta ley, al ellos salir del proyecto y dejarlo en las cámaras, esto sufrió cambios y esta ley se puso en manos de los administradores de riesgo de salud y el fondo de pensiones, pusieron el ratón a cuidar el queso. Entonces estamos de acuerdo con que sea revisada, mejor eliminada, por no decir transformada, esta ley de seguridad social del 2001, sea eliminada por completo, que sea repensada, pero que sea repensada con los sectores que se supone son los beneficiarios de eso. Los beneficiarios de eso no son los 10 bancos que manejan los fondos, 170.000 millones de pesos manejan esa gente. No es posible eso cuando hay tanta gente pasando trabajo, pasando hambre. Hay pensionados que no ven su dinero a tiempo, si es que lo ven. Hay herederos de pensionados que murieron, que por no tener determinados documentos como lo requiere, en el idioma que lo requiere el fondo de pensiones, ese dinero se queda en el fondo y los herederos de esos pequeños fondos de trabajadores fallecidos sencillamente se lo hurtan, se lo roban. No es posible continuar con esto. En New York hubo un par de manifestaciones a favor de esto en 2 esquinas. Nos parece que hay que continuar en esta práctica, denunciando, hasta que en octubre se haga la gran marcha nacional en contra de la ley de seguridad social
en contra de las AFP y las ARS, cosas con las que estamos de acuerdo. Pueden leer nuestros escritos en diferentes diarios respecto a lo que pensamos de este abuso que son las AFP y las ARS. No se mueva, ya regresamos. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, familia, en nuestro segmento de historia, en hechos y opiniones, queremos, a partir de ahora y hasta el final del programa, resaltar algunos acontecimientos que ocurrieron, valga la redundancia, en el mes de septiembre, en diferentes épocas, y nos parece interesante poder hacer una especie de resumen de estos acontecimientos. Uno de ellos, no lo quisimos tocar la semana pasada, porque estábamos recordando el hecho fatídico, vergonzoso, lamentable, criminal del 11 de septiembre acá en Estados Unidos, y no quisimos mezclarlo con ningún otro tema, quisimos tocar ese tema solamente. Esta vez queremos retomar en este bloque dos hechos históricos que a nosotros nos llegan al corazón, tanto como el 11 de septiembre de Estados Unidos. Tiene que ver con el derrocamiento del profesor Juan Bosch, que la semana próxima se cumplen 58 años de ese acontecimiento fatal para la democracia dominicana, para la sociedad dominicana. Recordemos que el profesor Juan Bosch llega al país final de 61, principio de los 62, llega con el Partido Revolucionario Dominicano, que se fundó en Cuba en 1939, que empieza su campaña política. Las elecciones se desarrollan en diciembre de 1962. El profesor Juan Bosch la gana con un 60% promedio, más o menos. El 27 de febrero del 63, el profesor Bosch asume el poder e inmediatamente propone una asamblea nacional, una asamblea nacional a través de la cual se modifica la constitución del país. No olvidemos, algunos de ustedes tal vez no lo saben, el profesor Juan Bosch en Cuba en 1940 y unos años más estuvo como asistente principal de uno de los presidentes cubanos posiblemente más apreciados. Se llamaba Pío Socarrás. Don Juan fue asistente de don Pío, el presidente cubano. Don Juan trabajó en la Constitución en Cuba antes de la Revolución. Se consideraba la Constitución más avanzada. Don Juan trabajó en toda esa redacción. Por lo tanto, esa experiencia de trabajar en el gobierno cubano al lado del presidente, en la redacción de una Constitución nueva, novedosa, etcétera, le permite al presidente Bosch tener la experiencia y la sagacidad como para llevar una propuesta a República Dominicana justa, novedosa y que, digamos, permitiera el desarrollo industrial, democrático del país. Bueno, esa Constitución se procesa, se aprueba, repetimos, es la Constitución más avanzada que hemos tenido nosotros. Bueno, hemos tenido dos constituciones así. Esa de 1963 y la Constitución de 1858, de la que hablaremos posteriormente. Bueno, el presidente logra que el Congreso le apruebe esta modificación constitucional. En esta Constitución, que es pequeñita y que el PLD renegó
en 20 años de gobierno. Se olvidó de esa constitución y se abrazó de las constituciones balagueristas por asuntos de manipulación, de conveniencia, etcétera, negando el bochismo. Esta constitución contenía una serie de principios, por ejemplo, el Estado era laico. Se consideraba que el Estado debía ser laico. Esta condición de laicidad del Estado provocó a su vez que la Iglesia Católica, que tenía suficientes privilegios del Estado por la aprobación del famoso concordato, a tal grado de que muchos de sus sacerdotes eran, y son todavía, oficiales de los cuerpos castrenses, esta condición de que el Estado se declarara laico obviamente ponía en peligro muchos privilegios de la Iglesia Católica. Y digo de la Iglesia Católica porque era la Iglesia que estaba en conflicto con el Estado en ese momento, no era otra. Estos conflictos hicieron que la Iglesia se metiera en un plan conspirativo insensato, absurdo, con sectores de ultraderecha y con el Departamento de Estado norteamericano, que temiendo de lo que había pasado en Cuba con la llegada al poder de Fidel Castro en el 59, temiendo que en Dominicana sucediera algo parecido, empezaron a conspirar contra un gobierno que no era comunista, que no se llamaba socialista, ni cosa que se le parezca, sino un gobierno que sencillamente entendía que era posible desarrollar un proyecto democrático en el país y que la sociedad sencillamente fuera justa, equilibrada para todos. Por ejemplo, en el caso de las uniones civiles, para poner solo un ejemplo, tenía los mismos derechos una concubina que una mujer casada oficialmente, matrimoniada con su esposo. Para la ley y la Constitución del 63 tenían los mismos derechos. Eso reducía sustancialmente el asunto de que los hombres andáramos haciendo lo que nos diera la gana, porque eran las mismas condiciones. Cosas como esa a la Iglesia le llamaron la atención y empezaron el proceso de conspiración. Bueno, es conocido por muchos de ustedes aquel debate famoso del padre Marcial Silva y el profesor Bosch antes de las elecciones, que es lo que, digamos así, catapulta el triunfo de Don Juan, porque Marcial Silva salió muy mal parado, era un sacerdote católico que vivía en el país, que era un antibochista cerrado. Bueno, todo esto dio al traste con el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, que a su vez trajo un gobierno de facto como el triunvirato y posteriormente la guerra de abril del 65. Bueno, tanto el gobierno de facto del 63 como la guerra de abril del 65 es responsabilidad única y exclusivamente de los generales que le pidieron al presidente una reunión previa el 24 de septiembre. El presidente Bosch le plantea a la plana mayor del ejército, de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que él decide que Wessing, que era coronel, debía ser retirado de las Fuerzas Armadas, debía ser sencillamente sacado, porque entendía que no era un hombre de confianza. Los cuerpos castrenses, y plantea que si eso no se da, él va a renunciar de la presidencia. Los cuerpos castrenses de manera inmediata, y por aquí tengo los nombres, porque es bueno que no olvidemos esos fenómenos, ellos sencillamente se plantearon que si el presidente, primero que, voy a decir no se iba, segundo que el presidente no iba a renunciar, sino que ellos los iban a deponer, y en la madrugada del 25, perdón, le anuncian que está destituido. Los generales que estaban en el Palacio Presidencial al momento y que deciden el golpe son Elvis Viñas Román, que era ministro de las Fuerzas Armadas, Renato Hungría Morel, jefe del Ejército Nacional, general Atila Luna Pérez, que era jefe de las Fuerzas Armadas, y Julio Ritz Santamaría, que era jefe de la Marina de Guerra. Sobre los hombros de esos está la responsabilidad histórica de haber dado un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, electo por voto popular, una acción criminal, insensata, que nos trajo el triunvirato y que nos trajo la guerra de 1965. El otro tema del que quiero tocar brevemente, el otro golpe de Estado, tiene que ver con Chile. Tiene que ver con la lamentable situación de Chile, también en septiembre, un 11 de septiembre de 1973, es derrocado el presidente Salvador Allende, que de igual forma, por acusación de ser un gobierno comunista, etcétera, etcétera, el Departamento de Estado, con Henry Kissinger a la cabeza, deciden derrumbar un gobierno legítimo, un gobierno que venía haciendo su trabajo,
ahora se han descubierto, se han desclasificado documentos en el que países que no teníamos idea que podían estar envueltos en todo esto, hicieron trabajo de inteligencia para que el golpe fuera más efectivo. Importante señalar que Pinochet, el golpista, fue un hombre que, digamos, estuvo cerca, no era amigo ni cosa que se le verga, pero cerca del presidente Allende, y es designado en una posición importante la noche anterior, al día siguiente da el golpe de Estado. Quería traer estos puntos porque no queremos olvidar esas fechas memorables, importantes de los pueblos de América Latina, que nos han marcado para bien o para mal, de suerte que tengamos pendiente, presente estos acontecimientos, busquemos información, completemos la información que aquí no podemos dar por falta de tiempo, etcétera, pero no olvidemos estos hechos que marcaron para siempre nuestras patrias, nuestro futuro, y que posiblemente muchas de las cosas que estamos pasando hoy en nuestros pueblos tienen que ver con esas prácticas abusivas de los grupos oligárquicos de los países nuestros, más la combinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lamentablemente, como decía el Che, en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay una embajada americana. Ya regresamos. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, señores, continuamos con hechos y opiniones, y le decía en el bloque anterior que queríamos dedicar el resto del programa a hablar de acontecimientos históricos recientes que normalmente la prensa no trae, porque bueno, lo importante de esto es que perdamos la memoria histórica, que nos olvidemos de acontecimientos que marcaron nuestras sociedades para bien o para mal. O sea, lamentablemente es una práctica de los sectores de poder, de ese sector no electo, del poder de facto, que significan un montón de estructuras en la sociedad. Bueno, nosotros en este programa sí queremos traer esos temas, porque creemos importante que como sociedad no olvidemos nuestros acontecimientos para de esa forma poder plantearnos cómo salir a camino dentro de todo este berenjenal en que vivimos y qué le dejaremos a los hijos nuestros, a los nietos, la gente que ya tenemos nietos. Bueno, hoy quiero recordar, y lo vamos a poner en pantalla, a una persona que nos merece mucho respeto y que nos parece que la sociedad dominicana no ha reivindicado en su justa medida. Se llama Homero Hernández. Homero Hernández, un revolucionario dominicano a carta cabal, miembro del 14 de junio, militante, combatiente de la Revolución de Abril de 65, instructor en la escuela que combatía al ejército norteamericano en el 65, de la Escuela Militar 24 de Abril, hombre de 1000 combates, hombre que entendía, igual que un sector importante de la sociedad dominicana, que Balaguer venía a representar en el 66, después de la Guerra de Abril, la prolongación de la dictadura, con formas, estilos, asesinatos, y que era la imposición de los que habían triunfado militarmente en la Revolución del 65. En este caso, los sectores de poder
y los Estados Unidos. En ese orden, Homero Hernández y un grupo de combatientes entendió que si se quedaban sentados en sus casas, sencillamente le vendría la muerte, casi de manera automática, porque bueno, no era cierto que un ejército derrotado, vergonzosamente derrotado, como el ejército dominicano, que luchó del lado de los conspiradores y del lado de los golpistas, que fue derrotado en el puente el 28 de abril del 65, se quedaría cruzado de brazos viendo en una especie de reconciliación, entre comillas, viendo pasar a estos muchachos como que, bueno, no habría cuentas pendientes. Este grupo, dentro de lo que estaba Homero Hernández, entendía que, bueno, había que seguir defendiendo la causa que entendían correcta, y en esa dirección hicieron todo lo que entendieron correcto hacer para luchar por lo que entendían correcto. Bueno, Homero Hernández es brutalmente asesinado por las fuerzas balagueristas, las fuerzas criminales del balaguerato de los 12 años, a las 9 de la mañana, el 22 de septiembre de 1971. Un crimen vulgar, innecesario, vergonzoso, alguien desarmado, una cosa que no tiene sentido, solamente porque el poder es eso, ese poder omnímodo, abusivo del doctor Balaguer y de sus secuaces, de esas pandillas que lo acompañaban a él en el gobierno. Bueno, matan a Homero Hernández el 22 de septiembre del 71, a eso de las 9 y tantos de la mañana, y lo matan frente a su esposa. Lo matan frente a su esposa. Su esposa, una reputadísima periodista y socióloga, Elsa Peña, persona que nos merece respeto y admiración, todavía la tenemos entre nosotros, recuerda a su compañero permanentemente. Pienso que es el mejor testimonio del valor de la vida de Homero Hernández en la vida que nos ha tocado compartir con Elsa Peña, una mujer honorable que nos llena de orgullo por su práctica actual y por todo lo que significó ella al lado de Homero. Bueno, Homero Hernández es asesinado de manera brutal frente a su compañera. Y bueno, los medios se han olvidado un poco del rol que jugó Homero Hernández dentro del 14 de junio y dentro de otra organización que participó posteriormente. ¿Y qué significó eso para la lucha por la democracia en el país? Pienso que es importantísimo retomar esta conversación, este personaje, este héroe nuestro que es Homero Hernández. Quiero, a propósito de Homero Hernández, felicitar con humildad y con respeto a un hermano nuestro, Roberto Castillo, en Nueva York, que ha estado recordándonos año por año la importancia de estas figuras, de estos militantes de la revolución, de esta gente que entendió que incluso si había que ofrendar la vida por las causas justas, lo harían, y eso pasó con Homero. Roberto Castillo es una persona que nos ha estado recordando eso permanentemente. Le felicitamos, le agradecemos todo el esfuerzo que ha hecho durante todos estos años y esperamos que siga haciéndolo en los próximos 30 o 40 años, porque necesitamos a Roberto Castillo en esta labor de recordar nuestros héroes. Otra persona que también murió en septiembre, tan grande como Homero Hernández, Amin Abel Hasbún, dominicano de ascendencia palestina, asesinado de manera brutal por la represión balaguerista, por los cuerpos armados del doctor Balaguer, asesinado en su casa frente a uno de sus hijos pequeños y a su esposa embarazada. Otra mujer que nos merece muchísimo respeto, Mirna Santos, la esposa de Amin en ese momento. La muerte de Amin conmovió a la sociedad dominicana porque Amin era un estudiante excelente, ingeniero, excelente estudiante, con unas notas meritorísimas, una persona dedicada al trabajo intelectual y político a tiempo completo. Cuando estalló la Revolución del 65, él y Mirna se acababan de casar, estaban en Puerto Plata y decidieron salir para la capital para integrarse a la lucha revolucionaria, para que entendamos el valor de Amin Abel y los aportes que hizo en su vida. Bueno, pues Amin es asesinado de manera brutal en el barrio de Villa Juana,
cobarde por los grupos balagueristas, por la policía criminal del doctor Balaguer, frente a su esposa. Este mes queremos dedicárselo a estos dos compañeros, este programa, que no olvidemos a estos dos mártires y a otros como Jesús Diplán Chu, que fue asesinado ya en los últimos 10 años del doctor Balaguer en el área de Salcedo, miembro del Frente Amplio Lucha Popular Falpo, el hermano Chu, Jesús Diplán, asesinado, repetimos, de manera vulgar, abusiva, de parte de los cuerpos represivos, en los últimos 10 años del doctor Balaguer. Septiembre, en luta al movimiento progresista, al movimiento de izquierda, al movimiento que quiere un cambio en República Dominicana, y queríamos traer estos acontecimientos para que sencillamente usted lo tenga pendiente y que ellos entiendan que su lucha fue justa, fue correcta, y que lo que venimos detrás de ellos, sencillamente no lo olvidamos, leemos su memoria, lo conversamos con amigos y ahora lo conversamos con ustedes a través de estos medios. Señores, agradecidos profunda e infinitamente de su compañía. Difunde este programa, háganos ese favorcito pequeño, que lo necesitamos, queremos que estas ideas se debatan, queremos que usted en el Instagram nuestro diga sus puntos de vista, difiera de nosotros, nos plantee temas, lo que entienda, de suerte que este programa siga creciendo y ustedes sean los jueces de este espacio. Muchas gracias, hasta la semana próxima. Hechos y opiniones.